Esto es un escándalo para el Tribunal Supremo. Me refiero a que hoy se hayan cumplido 2 semanas desde que conocimos la condena, que no la sentencia, al fiscal general del Estado. 14 días que han pasado sin publicar los argumentos jurídicos, sin publicar la sentencia, sin poder entender cuáles son las supuestas pruebas que han llevado a la condena del fiscal general del Estado y su inhabilitación para 2 años. Que todavía es un misterio para la mayoría, eso sí, ha sido bien utilizada por la oposición, el Partido Popular, Vox y todas las tertulias y periódicos conservadores de este país para, por supuesto, intentar tumbar a este gobierno curioso, que 2 semanas después ni siquiera hayamos podido leer todavía la sentencia. Eso sí, hemos podido conocer que algunos de los jueces del Supremo adelantaban la decisión en unos cursos pagados por precisamente gente que estaba en la acusación, que también otro juez del Tribunal Supremo resulta que le llevó la tesis doctoral al abogado de Isabel Díaz Ayuso, del novio de Isabel Díaz Ayuso, y un montón de irregularidades que, si esto lo mezclas además con que no sabemos todavía la sentencia, a uno le explota la cabeza. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho Silvia Echarrondo, presentadora de La Hora de la 1, sobre esta cuestión, sobre por qué no se puede criticar desde el periodismo, que se supone que sirve para fiscalizar el poder, a este tipo de poder, al poder judicial. Una reflexión que le ha valido la crítica de muchos y el aplauso también de muchos, como yo, que no entendemos que no podamos hablar también sobre lo que hace la justicia siendo más o menos críticos. Bueno, estas cosas que algunos dicen no debería hablar de esto, lo que suponen es los datos que vamos a ver a continuación, y es que están arrasando en audiencia. Se han publicado las audiencias del mes pasado de noviembre y La Hora de la 1 y Televisión Española en general va como un auténtico tiro, para desgracia de algunos, que lo que tienen de referente es pues la televisión de Ayuso, donde ponen de boda a Martínez, le ponen la boda de Martínez Almeida y después se quejan de que no tenga tanta audiencia. Es alucinante. Mañana empieza, por cierto, la campaña para las elecciones de Extremadura. Se ha anunciado ya un debate electoral al que, por cierto, el Partido Popular ha dicho que no van a ir. María Guardiola prefiere no hablar porque como hable un poco más la caga. Y vamos a hablar también de unos audios publicados, se ha publicado en El País, donde podemos ver cómo operan desde los hospitales privados para directamente dilatar las listas de espera y así lo dicen directamente ganar más dinero. Delirante. Hoy es 4 de diciembre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Vamos primero con los datos que os comentaba hace un momento. Decía Silvia Echarrondo, muy feliz por compartir este dato. La Hora de la 1, líder, un mes más. Logramos un 18,9% en la 1 y un 21,4% en simulcast, que esto es cuando se une la televisión pública más el 24 horas, la 1 más el 24 horas, que suman 21,4% de audiencia. Y récord histórico de espectadores. Hemos crecido un 37% respecto a la temporada anterior. Cada vez somos más. Es unos datos de alucinar. Un 21% de share, mientras, bueno, no voy a meterme a hacer sangre, pero vosotros mismos podéis comparar con otros programas de televisión que ocurren al mismo tiempo, como Ana Rosa, por ejemplo, que está todo el día criticando con el ceño fruncido y muy enfadada a este gobierno y después dice, no me lo puedo creer, la gente no me ve. Bueno, es que tal vez la gente quiere algo diferente. Igual la gente está cansada de que le atiborren como si fuese un niño pequeño, haciéndole que viene la cucharita, pero en la cucharita lo que hay es grandes dosis de antisanchismo, porque esto es una dictadura, porque no sé qué, no sé cuántos, y masajes en directo a determinadas figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso. Hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, no lo entiendo. Bueno, pues yo lo entiendo bastante bien. Y seguramente que hay mucha gente aquí que estáis viendo precisamente un podcast que se emite por internet que también lo entendéis. Antes que ver determinadas líneas editoriales de muchas televisiones que te tratan como si fueses idiota, esto es porque te dice lo que tienes que pensar desde unas coordenadas políticas muy concretas, pues algunos pues deciden ver en libertad lo que les dé la gana. Y eso implica pues programas como La Hora de la 1 o podcasts como este, que por cierto cada vez crecemos más y somos más gente aquí, lo cual también os lo agradezco profundamente. No tanto, obviamente no se puede competir desde aquí con La Hora de la 1 y Silvia Echarrondo, pero por eso tienen tanta rabia y por eso sed conscientes de una cosa. Cuando esta gente entre a gobernar, que algún día lo harán, Pedro Sánchez no es eterno, algún día caerá, obviamente, aunque mira que se esfuerza el Partido Popular por no conseguirlo, porque tiene un líder mediocre al frente, algún día pasará. Y lo primero que van a hacer es cargarse a esta gente en general de televisión española que no soportan lo que hacen. Y me diréis, ¿el qué no soportan? Que tengan audiencias récord, que les vaya mejor que nunca se haya visto tanto la televisión pública. No. Lo que no soportan es que les vaya bien sin que ellos puedan controlar ideológicamente por detrás qué es lo que se dice, es lo que no soportan. Bueno,
esto tiene relación con lo que vamos a tratar ahora, porque Silvia Echorrondo acaba de hacer un alegato sobre la crítica desde los medios de comunicación a decisiones judiciales que son completamente legítimas. Y se hace precisamente en un día en el que se está hablando mucho de lo que os adelantaba en el principio, de estas 2 semanas que se han cumplido. Ya es que son 2 semanas desde que conocimos la sentencia al fiscal general del Estado. 14 días en el que algunos ingenuos pensamos que, bueno, pues primero anunciaba la sentencia, o la condena más bien, y después iban a publicar la sentencia al día siguiente, o unos cuantos días después, o la semana siguiente. Pues que ya vamos por 2 semanas. Y aquí no hay sentencia, ni hay argumentos jurídicos, ni hay nada. ¿Por qué? De verdad, es una pregunta sincera. ¿Por qué se tarda tanto? Que ahora me vendrá alguno y me dirá, no, hay jurisprudencia que indica que ha habido otras decisiones que se han dilatado tanto o más. Diré, pues seguro. Pero ¿ha habido alguna decisión tan relevante como esta políticamente y además tan inédita como la condena a un fiscal general del Estado que después de haber sido anunciada a bombo y platillo, haber sido utilizada por todos, se haya dilatado tanto? Porque a mí me da la sensación de que se ha conseguido el titular, el impacto mediático, el que se pueda hablar en todos los lados, pero sin embargo después a la hora de justificar, no sé si es que se están devanando los sesos, se están exprimiendo mucho las neuronas para ver cómo justifican una cosa que es difícilmente justificable, teniendo en cuenta las declaraciones de periodistas que dijeron, escuchen, esta información no puede ser concepto de revelación de secretos, porque es que este secreto ya estaba revelado, para empezar, por el propio novio Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, que se lo mandaron a los diferentes medios de comunicación que empezaron ellos la revelación de secretos. Y para continuar, porque antes de que lo tuviese el fiscal general del Estado, aunque al condenado, que no es sentenciado porque no hay sentencia, a inhabilitación hasta el 2027, curiosamente hasta que acaba la legislatura, vaya por Dios, no tenía esa información, mientras las redacciones de sus periódicos o medios de comunicación sí la tenía. Entonces, claro, uno se lleva las manos a la cabeza y dice, no vale la opinión de los periodistas. Resulta que todavía no sabemos por qué no vale la opinión de los periodistas, porque no hay la sentencia. Eso sí, tenemos día sí y día también el coro de voces conservadoras de este país diciendo, obviamente Pedro Sánchez debe dimitir porque su fiscal general del Estado ha sido condenado y es un delincuente. Ya me fastidiaría que me estuviesen llamando delincuente por todas las tertulias y alguien como Alberto Núñez Feijóo en el Congreso de los Diputados, cuando consigue, pues, encadenar una frase y no se queda en el que me estuviesen llamando delincuente cuando ni siquiera hay una sentencia que me explique por qué soy un delincuente. Imaginaos eso. Pues es lo que está ocurriendo, amigos y amigas. Y cuando lo criticas te dicen, no, pero es que no puedes criticar esto. A lo cual, como os decía, respondía Silvia Echorrondo diciendo esto. Un poquitito para ponerle el contexto. Hay 3 poderes. Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Y todos ellos están sometidos al escrutinio de la prensa. ¿Dónde está el problema? Nosotros escrutamos el ejecutivo, escrutamos el legislativo. ¿Por qué tenemos que poner pie en pared con el judicial? 3 poderes. Todos ellos sometidos al escrutinio de la prensa. Claro, pero eso es el contexto en el que se desarrolla esto. Pero ¿En algún momento pensó alguno de los 3 poderes que solo deberían ser escrutados los otros 2? Esta es la gran pregunta. Pero es que Silvia, ¿puedo un segundo? Pero una cosa. Bueno, algunos se enfadan un poco, pero tiene toda la razón del mundo. Se dice eso de el periodismo es el cuarto poder. Sí. Y el periodismo o la gente que hacemos divulgación en redes sociales y demás también formamos parte de ese cuarto poder. La pregunta es ¿por qué no podemos proteger esa separación de poderes también vigilando al poder? Lo hacemos con el gobierno, lo criticamos. Lo hacemos con el legislativo, criticamos y muchísimo al Congreso de los Diputados, a las Cortes Generales y el Senado. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con los jueces? Sobre todo cuando conocemos informaciones de estas características, porque entre estas 2 semanas hemos conocido cosas como otro magistrado que condenó al fiscal general en el curso del Colegio de Abogados, que es también parte acusatoria en el juicio contra el fiscal general del Estado, dijo, podéis decir que os di la conferencia entre deliberación y deliberación. Esto es algo que se acaba de publicar, lo ha publicado el diario.es, el juez del Tribunal Supremo, Juan Ramón Verdugo. Dijo estas palabras. Se sumaban a otras que están en audio de un señor que decía, bueno, y me tengo que ir porque tengo que ir a poner la sentencia, y todos se reían. Se suma además a esto un juez del Supremo que condenó al fiscal general codirigió en 2024 la tesis doctoral del abogado de la pareja de Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de Alberto González Amador durante la primera jornada del juicio, que fue un tipo que tenía como director de tesis a uno que fue responsable de la condena que va a intentar utilizar jurídicamente para intentar librar a su cliente. ¿No os parece como
un evidente choque de intereses. Tú no puedes estar en misa y repicando. Tú no puedes ser un tipo que le lleva la tesis al abogado del novio Ayuso cuando el novio Ayuso está muy interesado en que se condene al fiscal general del Estado y va a ser decisión tuya si se condena al fiscal general del Estado y le puedes hacer un favor al tipo al que le llevaste la tesis y al que te interesa que le va. No puedes hacerlo. Y aunque ahora algunos digan, no, pero no interfiere porque... Pues me da igual si no interfiere. Y eso me lo dices tú también, no me tengo que fiar yo de que no interfiera. De hecho, cualquiera que sea un medio mal pensado, un poco realista y pragmático en cómo funcionan las cosas en el día a día, podría pensar, puede llegar a influir. Entonces, simplemente para que no haya ni siquiera la posibilidad y la sospecha, para eso están montadas este tipo de incompatibilidades, debería apartarse la decisión un juez que ha estado implicado en una tesis doctoral. Que me parece evidente. Y algunos podrán poner el grito en el cielo y decir, esto es ir contra los jueces. No es ir contra los jueces, de hecho es ir a favor de un sistema judicial en el que la ciudadanía pueda creer. No sirve de nada un sistema judicial si la ciudadanía se siente lejos del sistema judicial. Si se sienten apartados, si no lo sienten como propio, si lo sienten injusto, no sirve porque pierde legitimidad y entonces ahí perdemos todos. Y pierde el Estado de Derecho. ¿Y cómo se llega a esa situación? Pues con cosas como esta. Conociendo este tipo de chanchullos, sabiendo que no se ha hecho lo que se tenía que hacer para garantizar que una vez salga una sentencia, en el caso de que saliese, porque esto también es otra cosa más, que mete más palazos de arena encima de una institución que debería ser sacrosanta y que todos deberíamos respetar, bueno, claro, pero si después están con una decisión tan polémica 2 semanas sin decirnos por qué, ¿alguien cree que va a terminar en buena situación el Tribunal Supremo después de...? Es que no puede ser. Es que no puede ser. Vamos a escuchar... lo que estaban diciendo también aquí a continuación de lo que está hablando Silvia Charrondo en la hora de la 1. Estaba aquí Carlos Cue. Que estén ahí. Quiero decir que es que el gran error de partida es que no deberían estar ahí. Hay una gran discusión y la semana pasada, o hace 2 semanas, la semana pasada hubo mucha discusión por el hecho de que se den unos cursos, ya el hecho en sí de ir en esa semana, en ese momento, cuando todo el país, bueno, estoy exagerando, pero todo el país al que le interesa. Esos son los cursos que os decía que había ido a dar donde han dicho estas cosas. Los cursos en el colegio de abogados. Que es como, los jueces tienen que dar cursos ahí, sí. Igual precisamente los que van a poner la sentencia y que además hagan comentarios sobre eso, siendo además que el colegio de abogados es parte acusatoria contra el fiscal general del Estado, igual no es lo más elegante del mundo. Es que es, una vez más, ¿cómo puede ser? Desde luego el mundo político, sin ninguna duda, y mucha gente, hay muchísima gente pendiente, desde luego todos los medios de comunicación, toda la gente más o menos interesada en el mundo político, estábamos pendientes de esa deliberación y en ese momento ellos entienden, y es lo que a mí me llama muchísimo la atención para entender cómo funciona su propia disciplina, su propia dinámica interna, ellos entienden que no tienen que decirle al colegio de abogados, bueno, lo siento, pero este año comprenderéis que o lo retrasáis, o lo hacemos más adelante, o lo hacemos, o cambiamos de fecha, o algo, o 3 magistrados que están deliberando esto, pues este año, que habitualmente hacemos estos cursos, este año no podemos ir. Porque es que yo no entiendo eso, no entiendo cómo no existe esa autocontención de decir, bueno, nos está mirando todo el mundo. Es una sentencia súper polémica. Hay una tensión con este asunto máxima, el presidente del gobierno, tensión con el Supremo, lo sabemos. Y en ese momento vamos a ir a este sitio a exponernos, a hablar de esto con alumnos, además con uno de los principales impulsores de la causa. Parte acusadora. A mí me parece que no acabo de entender por qué los magistrados no hacen para autocontenerse. Da idea bueno, aquí Garzón respondiendo. Control que existe sobre las decisiones de la propia Sala Segunda. Es decir, la Sala Segunda en sí misma es la última instancia, no hay posibilidad de que alguien le critique dentro del nivel jurisdiccional que eso está bien o está mal, pero que evidentemente afecta a la apariencia de imparcialidad y genera una indefensión también por parte del propio afectado, del propio fiscal general, afecta a su tutela judicial efectiva. Pues que no solamente es eso, que afecte a su indefensión, que es evidente que afecta. Y eso ya es grave de por sí, porque no puedes pasarle por encima a los derechos de defensa de uno de los acusados. Pero sobre todo lo que hace, es lo que decía, es minar la credibilidad de un Tribunal Supremo que no debería tener la credibilidad minada. Sobre todo viniendo de donde venía, de aquel momento en el que escuchamos a aquel senador del Partido Popular le leímos decir en un grupo de WhatsApp que controlaban por detrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es lo que no puede ocurrir. Pero amigos, ha ocurrido
Y 2 semanitas llevamos ya, pues mañana serán 15 días, el siguiente serán 16, a ver hasta cuándo deciden publicar una sentencia, que si lo tenían tan claro porque lo dijeron tan rápido, yo creo que tampoco sería tan complicado escribir una sentencia para argumentarlo, ¿no? En fin, vamos con Extremadura. Os decía, mañana, día 5, salió la señora María Guardiola, que la pobre cada vez que abre la boca, en fin, sube el pan. Quiero decir, por esas veces que salía a decir, no pactaremos nunca con Vox porque Vox son machistas, son xenófobos, no sé qué, y a los 5 días estaba pactando con Vox, después de haber dicho en todos lados, no pactaremos con Vox. Bueno, en fin, va a hacer lo mismo probablemente ahora. Pero resulta que cuando anunció la campaña, dijo, el día 5 empieza la campaña, que es mi cumpleaños. Me da igual, si es tu cumpleaños, María. Y me da igual tu color preferido, si te gustan más los macarrones o las lentejas, y me da igual también dónde vas a veranear este verano. Me da igual tu vida, María. Me da igual. Lo que no me da igual es que le mientes a los extremeños. Lo que no me da igual es que digas A y después hagas B. Lo que no me da igual es que no tengas capacidad y autonomía ninguna, por mucho que seas presidenta de una comunidad autónoma, para hacer cosas al margen de lo que te diga Feijóo, y que si te dicen desde Génova, pacta con Vox, pactas con Vox, aunque sea a pesar de perder toda tu credibilidad y toda tu voz, porque, joder, qué triste, qué lamentable, ¿no? Que dijese una cosa y después dices la contraria, en fin. Pero ¿sabéis qué es lo que me fastidia también y me interesa, María Guardiola? No tu cumpleaños, sino esto de aquí. Y es que el Partido Popular confirma que María Guardiola no participará en el debate electoral en Televisión Española con el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura. Pues puede ser más mediocre. ¿Qué es lo que te asusta? La presidenta extremeña sí debatirá la televisión pública autonómica, donde su partido ha exigido que participen las 11 formaciones que concurren a las elecciones. O sea, vas a hacer un debate en la televisión pública autonómica, que evidentemente tiene menos alcance que la televisión nacional. Vas a invitar a todas las formaciones que concurren a las elecciones, no las que tienen representación, ¿eh? Todas. Esto es para que María Guardiola pueda pasar más desapercibida y no tenga que hablar demasiado. No vaya a ser que se tropiece sobre sí misma. Pero a la televisión pública española, la de todos los españoles, la que además cosecha mejores datos de audiencia, lo hemos visto antes, ahí ni la pisas. Amiga, ¿por qué no la pisas? ¿Tienes miedo de decir algo que al día siguiente te llamen desde Génova, Feijóo, y te diga, no, esto lo tienes que hacer del revés, y tú lo vayas a hacer del revés? ¿Por qué no tienes autonomía alguna? No sé, ¿tienes miedo a que te hagan preguntas y no sepas contestarles? De verdad que me alucina que en pleno 2025 sigamos viendo cómo hay partidos que deciden rechazar debates. Debates en política. Que no estamos hablando que te estás presentando aquí a unas elecciones para el claustro de medicina de no sé qué facultad universitaria. No, te estás presentando para ser presidenta autonómica. ¿Qué menos que hables y debatas con el resto de candidatos? Pues no. Dice que no. Que es exactamente lo mismo, acordaos, que hizo Alberto Núñez Feijóo en las elecciones del 23J. Hubo un debate en televisión española y no acudió. El tipo no acudió. Al final solamente fueron el presidente, Pedro Sánchez, fue Abascal y fue la líder de Sumar, Yolanda Díaz. Pero el líder de la oposición no fue, porque decía Feijóo, no, si esto lo tengo ganado ya, y total, si hablo, igual la cago más. Ana Top Up. Igual nos habría adelantado el Ana Top Up. Y no fue. Y el 23J por la noche se llevó las manos a la cabeza y dijo, no puede ser, he perdido la selección, no voy a gobernar, ¿cómo puede ser esto? Bueno, porque lo hiciste mal, lo hiciste ridículo, no te presentaste a un debate fundamental. Bueno, pues ahora aquí aplican la regla Feijóo. No acudir a sitio donde la puedes cagar. Y no va a ir. Y no va a ir. ¿Cuándo narices? Este debate, ¿cuándo va a ser? El 18 de diciembre. ¿Cambiará de opinión? Pues lo dudo, amigos y amigas. Por otro lado, más allá del ridículo que está haciendo no presentándose a una cosa básica, ¿qué dice el CIS? Y ojito, porque el CIS a nivel español, Tezano suele decir unas cosas en España, pero en Extremadura dice otras bastante diferentes y seguramente más próximas a la realidad, y es que el CIS pronostica que el Partido Popular va a seguir quedando primero, que el Partido Socialista se va a dar un batacazo. Es verdad que, bueno, pues, en fin, ¿qué queréis que os diga? Le han afectado mucho las informaciones sobre el hermano del presidente del gobierno que se estaba trabajando. Al final, aunque sea todo un bluff, da igual. O sea, esto tiene efectos concretos. Ya sabéis que decían que se le enchufó en la Diputación al hermano del presidente porque era hermano del presidente cuando fue en el 2016, y Pedro Sánchez no es que no fuese presidente, es que estaba denostado en el Partido Socialista entonces, pero da igual, han hecho toda esa construcción, después pusieron al presidente de la Diputación al frente de la candidatura, a Gallardo, y resulta que después intentó ir a la Asamblea para aforarse, eso se lo echaron muchos en cara, como ¿para qué te aforas? Porque estás diciendo como de alguna manera soy culpable. Fue una crisis de comunicación súper mal gestionada, es un candidato pues, que no mueve tanto como movía el anterior, y resulta todo eso, lo metes en un cóctel de así, taca, 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 y te da pues,
un batacazo del Partido Socialista, que también dice la encuesta que va a ser recuperado una parte. Pierden como un 7% desde el Partido Socialista, lo estoy diciendo de memoria, aquí lo tenemos, mira, de un 39 a un 31%, cosa que consigue recuperar más o menos Unidos por Extremadura, que son Izquierda Unida, y Podemos, que pasarían de un 6% a un 9,6%. Vox crece mucho, del 8% al 17%, y el Partido Popular más o menos se mantiene, pero necesitará de nuevo sí o sí a Vox. Pues claro, yo me pregunto, ¿has ido a estas elecciones, María Guardiola, porque decías que no podías aprobar unos presupuestos para la comunidad autónoma porque Vox no te los vota? Después de haber dicho que no ibas a gobernar con Vox, los metiste, al final se salieron, en fin. Después dicen, los gobiernos de derecha son los más estables. Bueno, pues será una realidad paralela, porque en esta realidad que nos toca vivir o sufrir a los españoles, de gobierno estable poco. Además le acaban de tumbar también los presupuestos en Baleares, en Aragón tampoco hay presupuestos, elecciones en Extremadura por esto. Vale, mi pregunta es, Guardiola, que igual es por eso que no quiere ir al debate de la televisión pública, moderado por Fortes, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? El día después de las elecciones, que son el 21 de diciembre, que va como a ser la salida de este proceso electoral que va a inundar poco a poco toda España hasta que llegue a las generales, ¿qué vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Porque vas a tener que pactar con Vox, ¿no? Vas a tener que transigir en cosas que ahora no has querido transigir o hacer elecciones de nuevo. Porque has convocado elecciones para no depender de Vox porque no hay presupuestos generales y resulta que te está dando que es que doblan. Es que literalmente doblan lo que habían sacado de las últimas elecciones. No es que seas torpe, es que eres soberanamente torpe. Esféricamente torpe. Se te ve torpe desde cualquier ángulo que se te vea. Pero bueno, gran decisión estratégica. Guardiola, sigue por ahí. Eres fantástica. En fin, el Partido Popular no puede ser más torpes. Les está comiendo la tostada a Vox. No se dan cuenta, o si se dan cuenta no saben qué hacer. Es una cosa ridícula. Y mientras tanto, el pobre Feijóo, claro, ahora lees este titular y dices, madre mía, Feijóo se vuelca en Extremadura con una campaña paralela a Guardiola para frenar el ascenso de Vox. Bueno, pues, si el que va a tener... Es que no puedo más. Si el que va a tener que frenar el ascenso de Vox es este tipo, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner con un megáfono a gritar Ana top up? ¿Pero qué va a frenar este tipo? Si seguramente no sabe ni frenar la bici en cuesta abajo. ¿Pero qué dice? ¿Qué pretende? Si lo único que hace paseándose por ahí, de hecho, es lo contrario. Es darle argumentos a la gente del Partido Popular para decir, bueno, pues en esta ocasión casi que igual voto a Vox. Porque total, después María Guardiola dice, no voy a pactar con estos, se acaba pactando, pues los voto a ellos, que son los originales. Pepe te dice, no, deberíamos ilegalizar a Puigdemont. Y ahora se calla. Y te dice, bueno, ¿por qué se calla? No, porque quiere una moción de censura con Puigdemont. Ah, bueno, pues para eso votados que siempre dicen que hay que encarcelar a Puigdemont y punto, que eso no cambien de postura. E inmigración, si dice lo mismo que Vox, pues vota a Vox. Y además te suena nuevo. Y van más de rebeldes, aunque de rebeldes tengan poco, porque eso de decir siempre lo que te dice Donald Trump, incluso en contra, pues también del campo extremeño, de la industria extremeña o la industria nacional española, en fin, no sé cómo de rebelde es eso. Pero que pongan a Feijóo, digo, esto es como, yo qué sé. O sea, iba a decir un ejemplo de pones a Feijóo a cantar en no sé dónde, pues que da igual, lo que pongas a Feijóo, donde pongas a Feijóo, no va a funcionar Feijóo. Lo puedes poner el charcutero en la charcutería de tu barrio, o lo puedes poner de fontanero en tu... No va a funcionar de nada el pobre Feijóo. Y ojalá funcionase fontanero porque al menos tendría algún tipo de oficio y beneficio que fuese útil para la sociedad y no lo que hace, porque madre mía. Madre mía. Os explico brevemente. No voy a poner aquí el audio, porque voy a hacer un vídeo más completo sobre este asunto. Lo podéis ver en mi canal de YouTube, Alan Barroso Clips, sobre este asunto porque es gravísimo. Pero resulta que se ha filtrado un audio, lo filtró el diario El País, una gran investigación del País, en la que podíamos ver como el CEO de Rivera Salud, de una empresa privada, lo que hacía era explicar en un audio filtrado cómo había que aumentar las listas de espera, porque eso decía, se reflejaba inmediatamente en los beneficios que tenía la empresa. El audio ha salido, ha sido un escándalo, esta es la noticia de la mañana. El CEO que decía eso se aparta de la gestión del Hospital de Torrejón tras pedir rechazar a pacientes para ganar más. No deberían apartarlo de la gestión del Hospital de Torrejón, deberían apartarlo de la gestión sanitaria en general, porque es absolutamente alucinante que un tipo así esté al frente de un hospital. Pero amigos, de esto va la privatización de la sanidad.
que muchas veces nos queda lejos. Es como, no, una cosa que ocurre en Estados Unidos, te partes una pierna y te cobran 20.000 pavos, o una operación que nunca te llega y si no tienes seguro te mueres directamente. Bueno, pues es una cosa que poco a poco y en silencio va llegando a nuestro país. Una privatización silenciosa, que la Comunidad de Madrid es su punta de lanza, y bueno, que se concretan otras cosas como otra noticia del día de hoy. El gobierno de Ayuso, escribían aquí en el diario.es, paga a los hospitales de Quirón el doble de lo presupuestado en 4 años. El doble. Esta es la privatización silenciosa, que se concreta en este tipo de cuestiones. Hay que sacar beneficio, hay que sacar pasta, hay que sacar un poco más exprimiendo algo que no debería ser un negocio, pero que esta gente utiliza como negocio. Y por supuesto, si atiendo menos o dedico menos recursos a curar a la gente que necesita ser curada y que tiene el derecho de ser curada por una sanidad pública, entonces yo consigo sacar más pasta y reparto más dinero entre mis accionistas. Es que es terrorífico. Es que es terrorífico. Pero es lo que hay, amigos y amigas. Y mientras tanto, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso teniendo guardado a Miguel Ángel Rodríguez como Alberto Quirón. Que es alucinante. Por cierto, si os gusta este podcast y si queréis seguir permitiendo que lo sigamos haciendo, aquí tenéis el enlace, es buenaventura.es/apoya para formar parte de esta comunidad. Ya, si no es mañana, será pasado seguramente. Bueno, pasado es sábado. Bueno, en algún momento lo anunciaré, lo que está pasando con la denuncia esta que me han puesto, que ya está hablado con los abogados, ya tenemos la respuesta. Ahora tengo que preparar yo la respuesta mediática. Tengo que preparar los vídeos que tengo que hacer para explicar todo lo que ha ocurrido, pero como os dije, lo anunciaré primero para los suscriptores de esbuenaventura.es/apoya en el canal de Telegram, para todos los que estáis ya ahí. Muchas gracias por estar aquí. Vamos con la siguiente cosa. Durante los últimos días se ha hablado bastante de esto, no lo había comentado todavía, pero me apetece pasar, aunque sea brevemente, por encima. Es que la policía ha desarticulado la primera célula terrorista neonazi, que se llama The Base, en España, con 3 detenciones en Castellón. Unos tipos que estaban preparando literalmente un atentado. La Policía Nacional detuvo el martes pasado a 3 personas acusadas de pertenecer a la primera célula terrorista identificada en España del grupo neonazi The Base, La Base en castellano. Curiosamente es como se llama el programa de Pablo Iglesias que tiene en YouTube, La Base, que alentaban a cometer atentados y que contaban con numerosas armas en su poder. La Audiencia Nacional ha decretado el ingreso en prisión del líder de esta célula establecida en la provincia de Castellón. A los 3 detenidos en esta operación, liderada por la Comisaría General de Información con apoyo a la Brigada Provincial Castellonense, se les acusa de delitos de pertenencia a organización terrorista y de captación, adoctrinamiento y adiestramiento con fines terroristas, además de la tenencia ilícita de armas. Las investigaciones policiales, que también han contado con Europol, continúan. Y tenían una lista de... Bueno, aquí está la detención. Es alucinante, sinceramente, la de material que tenían, pero sobre todo las intenciones que también dice la policía de utilizarlo en las próximas semanas o meses. Estaban a punto, pues, de atentar, de hacer un atentado en España, como el que se ha visto en tantísimos países, de gente de extrema derecha atentando contra inmigrantes, entrando o en sinagogas o en mezquitas o contra partidos de izquierdas. Acordaos de algunas de las matanzas más grandes que se han hecho contra las juventudes de partidos socialistas en Europa, y así era como era la detención. Y resulta que el diario.es esta mañana ha publicado este vídeo, lo ha publicado Miquel Ramos, por cierto, gran investigador y conocedor sobre todo el panorama de la extrema derecha española, os lo recomiendo mucho. Lo siguiente: las amenazas del día de The Base, de este tipo que ha sido detenido, en la retirada de una cruz franquista, que os cuelguen de la soga, hijos de puta. Vais a ver el tipo que ha sido detenido. ¡Cuelguen de la soga, hijos de puta! Para que veáis que... Para que veáis que cuando este tipo de gente amenaza públicamente, puede parecer simplemente un desequilibrado, pero en ocasiones no es un desequilibrado, simplemente es un tipo con una idea, una ideología detrás muy clara y además con una formación que está dispuesta a atentar contra la vida de gente. Es decir, que estas amenazas no son simplemente amenazas de un tipo que está, pues, extremadamente excitado, digamos, sino de alguien que literalmente se cree esas amenazas y que está deseando y de hecho trabajando para poder cumplirlas. ¡Tenemos por encima, pero como en el 36, cabrones! Yo qué sé. Pues algún moniato, prou culturati, que la meva àvia s'hi usa. Un tipo un poco desquiciado está diciendo, ¿me llamas moniato? Pues tengo suficiente cultura, se lo está diciendo en valenciano. Mi abuela lo sabe.
algo raro le pasa a este hombre. Claro, no solamente es que sea algo raro. Mi abuela sabe que tengo cultura. Muy bien. Que no estoy aquí en ningún lado, Pero sobre todo el asunto es que estaban dispuestos a atentar de verdad. Es que es absolutamente alucinante y la verdad que da bastante miedo. En fin, amigos y amigas, vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Un 4 de diciembre como hoy, de 1977, quedará grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo andaluz. Porque en esta histórica jornada, un día como hoy, cerca de 2 millones de personas, de andaluces y andaluzas, inundaron las calles de todas las provincias exigiendo la autonomía plena para Andalucía. Esta movilización sin precedentes demostró la firme voluntad de Andalucía de no quedarse atrás en el proceso autonómico que se estaba desarrollando en España tras la muerte de Francisco Franco. La manifestación había sido convocada por la Asamblea de Parlamentarios Andaluces y respaldada por prácticamente todas las fuerzas políticas y sociales de la región. Desde primera hora de la mañana, las principales ciudades andaluzas comenzaron a llenarse de banderas verde y blancas. El ambiente era festivo, pero reivindicativo. Las manifestaciones coreaban lemas como Andalucía por su autonomía y libertad, amnistía, estatuto de autonomía, cosa que también se coreaba en toda España. Sin embargo, lo que comenzó un día como hoy como una manifestación pacífica por los derechos y libertades del pueblo andaluz terminó en tragedia en Málaga. Manuel José García Caparrós era un joven de 19 años, militante de Comisiones Obreras y trabajador de la fábrica Citesa. Fue asesinado por un disparo de la policía, mientras ondeaba una bandera andaluza cerca del edificio de la Diputación Provincial. Su muerte entonces se convirtió en un símbolo absoluto de la lucha por la autonomía y por los derechos democráticos en Andalucía. La figura de García Caparrós representa a toda una generación de jóvenes trabajadores que lucharon por transformar España en una verdadera democracia. Pues habla mucho de la transición como una cosa pacífica, no hubo muertos, que pusieron la vida, que pusieron el cuerpo. La militancia de Caparrós en Comisiones Obreras, en una época donde el sindicalismo apenas comenzaba a reorganizarse tras décadas en la clandestinidad, demuestra el compromiso de la juventud trabajadora con la causa de la libertad y de la justicia social en aquel momento. Las circunstancias de su muerte, además, nunca fueron completamente esclarecidas. A pesar de que varios testigos identificaron al policía que realizó el disparo, el caso fue archivado rápidamente sin que nadie fuera procesado. Esta impunidad, tristemente común en los años de la transición, refleja las limitaciones y contradicciones de un proceso de democratización que dejó intactas muchas estructuras del régimen franquista en el momento. La manifestación del 4 de diciembre del 77 no fue un evento aislado, sino el punto culminante de un largo proceso de toma de conciencia del pueblo andaluz. Durante décadas Andalucía había sufrido la marginación y el olvido por parte del centralismo estatal. El subdesarrollo económico, la emigración masiva y la explotación de sus recursos naturales había convertido esta tierra rica en una región completamente empobrecida. Esta realidad, por cierto, conecta directamente con otro episodio histórico ocurrido más de un siglo antes, en otro 4 de diciembre, esta vez de 1868, cuando Cádiz fue testigo de un levantamiento revolucionario liderado por Fermín Salvochea y José Paul y Angulo. Estos dirigentes republicanos federales, en el contexto del sexenio democrático, iniciado con la Revolución de la Gloriosa frente a los Borbones, entendían que la verdadera transformación de España solo podía venir de la mano de una profunda descentralización del poder y de reformas sociales radicales. Salvochea, que llegaría a ser alcalde de Cádiz y una figura legendaria del anarquismo español, el alcalde anarquista, representaba una tradición de lucha social profundamente arraigada en Andalucía, precisamente. Defensor incansable de los derechos de los trabajadores y los campesinos, su gestión al frente del ayuntamiento gaditano se caracterizó por medidas progresistas como la abolición de los consumos, que son los impuestos que gravaban a los productos básicos, y la creación de escuelas públicas gratuitas, digamos, el Sora Mamdani del Cádiz del siglo XIX. Paul y Angulo, por su parte, era un político y periodista radical que dirigía el periódico El Combate, donde defendía la necesidad de una revolución social que acabara con los privilegios de la oligarquía. Su participación en el levantamiento del 4 de diciembre de 1868 formaba parte de una estrategia más amplia para establecer una república federal en España que garantizara no solamente las libertades políticas, sino también la justicia social. El levantamiento, aunque fue finalmente sofocado, dejó una huella muy profunda en la memoria colectiva de los andaluces. La visión de Salvochea y de Paul y Angulo
de una España federal y socialmente justa resonaría durante mucho tiempo, un siglo después, en esas demandas del pueblo andaluz durante la transición, pero sobre todo en esos primeros años de la República Española, que dijeron que esa esperanza que habían construido durante el siglo XIX, durante la Primera República, se podía lograr durante la Segunda. Lástima que, una vez más, fueron las armas y fue un golpe de Estado quienes impidieron que el pueblo desarrollase pues, su aspiración de libertad. Y hasta aquí nuestra cápsula del tiempo. Vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde me mandáis audio los suscriptores de Buenaventura. Yo los escucho, respondemos y establecemos un debate, que también en los comentarios podéis responder a los audios que escuchéis aquí. Acordaos, si queréis mandar audios, os animo a los que ya sois suscriptores y a los que no, en esbuenaventura.es/apoya, para formar parte de la comunidad y permitir que sigamos haciendo estos vídeos. Hola Alan y buenaventureros y buenaventureras. Muy buenas. Muchas gracias por los vídeos, me encantan. Muchas gracias. Quería preguntarte, dada la situación actual, ¿qué crees que sería más inteligente por parte de Pedro Sánchez? ¿Proponer medidas que se acerquen a lo que pide Junts o plantear, aunque no salgan adelante, propuestas sociales y de izquierdas que puedan mover al electorado por si tenemos que ir pronto a las urnas? Gracias. Es una pregunta muy inteligente, muy interesante, porque lo que hace es resumir ahora mismo el panorama político en el que estamos, de un poco momento de inflexión, de ver a dónde vamos. Parece ser, ahora digo lo que me parecería más inteligente, pero parece ser que el presidente por lo menos ha optado por la primera opción que tú dices. Esto es, intentar devolver a Junts a un espacio de gobernabilidad. Decirles, escuchen, ustedes ahora se ponen muy chulos porque tienen también el problema en Cataluña de Alianza per Catalunya, que es un partido de extrema derecha que les está robando electorado, igual que le pasa al PP con Vox, con la bandera española, pues le pasa a Junts, al partido de Puigdemont, con Alianza Catalana, pero con la independentista, con la estela independentista. Entonces lo que está diciéndole Pedro Sánchez es como, vuelvan a la mesa, negociemos, discutamos, porque en el caso de que esta legislatura se bloquee y en la práctica caiga, implicará que venga a gobernar un Vox que os quiere legalizar con un Partido Popular que ahora os necesita, pero que tampoco se le van a caer los anillos por pisotearos, y entonces vais a tener un problema de, primero, no poder ser nada influyentes, y segundo, vais a seguir perdiendo exactamente los mismos votantes que se os vayan hacia Alianza Catalana. Entonces, intentad ser un poco más útiles, vamos a pactar. Ha puesto encima de la mesa algunas cuestiones como cuestiones que tienen que ver con la protección de propietarios para garantizarles el alquiler, cosas de multirreincidencia y de criminalidad, cosas como que son medidas un poco más a la derecha para intentar convencer a un Junts, pues bueno, que están ahí como diciendo, no, yo no pacto. ¿Esto ha servido? Bueno, pues no lo he comentado en el capítulo de hoy, pero me gusta que me lo preguntes aquí porque así lo comentamos brevemente. Junts ha dicho, de momento no me siento. ¿Ha servido de algo esa posición de Pedro Sánchez? Pues no, la verdad que a corto plazo no. ¿Tenía que hacerlo? Si entiendes que un presidente tiene que ser pragmático, sí, porque tienes que negociar, intentar pues llegar a acuerdos, aunque sea con cosas que no te gustan o con las que no estás de acuerdo, bueno, pues tienes que tragar, tienes que transigir, es lo que toca en política. Quien quiere ser puro, que no se meta en política. Y si quiere mantener esta legislatura en pie y ir sacando leyes, y sobre todo unos presupuestos, porque no hay presupuestos, tiene que hacer eso, arremangarse y pactar. Eso es teniendo en cuenta que un pragmatismo en el que piensas que puedes llegar a mantenerlo en la legislatura más o menos a flote, en el que salgan algunas leyes más. Si nuestra decisión es que eso ya no es posible, que también es una reflexión en la que yo tal vez me pongo un poco más ahí, no sé vosotros, os leo los comentarios a ver qué pensáis. Si tú das por hecho eso, que la legislatura igual ya no da mucho más de sí, con Junts completamente echado al monte y queriendo tumbarlo todo, entonces la segunda parte que decía aquí Karliuska tiene toda la razón del mundo. ¿No sería más inteligente plantear unos presupuestos generales del Estado con unas medidas verdaderamente de izquierdas, progresistas, enfrentadas incluso a lo que pidan Junts, para prepararlo como un antecesor de las elecciones? Sí, porque tú dices, mira, vamos a ir a elecciones y yo presento estos presupuestos que son súper sociales, que van en contra de los fondos buitre, que construyen no sé cuánta vivienda, pero de verdad, no como ahora que la van prometiendo y no la construyan, y que hacen un montón de cosas fantásticas. Entonces resulta que obviamente PP Vox te lo va a tumbar y que Junts probablemente te lo tumbe. Y entonces cuando te lo tumban tienes como, bueno, pues elecciones porque esta gente no quería probar esto. Y vas con un programa. Claro, frente a eso lo malo es que te va a salir Feijóo y te va a decir, no, porque hay que derogar el sanchismo, el hermano, la mujer, y van a hacer la campaña habitual. Que te bote chapote, me gusta la fruta, ETA. No lo sé. Son dos opciones. De momento he probado la primera y os garantizo que cuando empiece a probar la segunda nos daremos cuenta también. Escuchamos otro audio. Buenas, Alan.
Pues mira, yo tengo un poco de run run con el tema del fiscal general del Estado. Escuché en varios medios y de gente entendida pues que el Churri lo que va a hacer es intentar recurrir su juicio declarándolo nulo por el fallo al fiscal general, porque la sentencia aún seguimos sin ella. ¿Tú ves que es una posibilidad? Hombre, una posibilidad va a ser, pero ¿tú crees que va a ser esto ya demasiado descaro y que este tío tiene que estar condenado también por todo lo que ha hecho? En fin, es una historia pues que me incomoda bastante. Venga, un abrazo. Es interesante la pregunta y la respuesta a si es demasiado descaro. ¿Cuánto descaro es demasiado? Quiero decir, a veces parece que hay demasiado descaro y después te sacan otra que es todavía más descaro. ¿Era descaro que fuesen a hacer un curso en una de las partes acusadoras? Sí, que lo hicieron. ¿Era todavía más descaro que uno de los jueces le llevase la tesis doctoral, literalmente, al abogado del novio Ayuso y estuviese ahí decidiendo sobre el fiscal general? Sí, era más descaro. Lo hicieron igual. Entonces, ¿va a intentar utilizar la defensa del novio Ayuso, la sentencia, en el caso de que la conozcamos algún maldito día, contra el fiscal general del Estado, para intentar quitarle peso al fraude fiscal del novio Ayuso? Claro que lo van a intentar. Vamos, démoslo por hecho. Eso sí, la cosa es que tenga eso una concreción de alguna manera, o que le funcione jurídicamente, que es lo que espero que no, y ahí ya no sé decirte. Porque va a depender mucho pues, de dónde caiga eso, los recursos que haya por el camino. A saber, no tengo ni idea. Yo tampoco tengo la formación jurídica suficiente como para decirte hacia dónde va eso. Aunque también os digo una cosa. La formación jurídica cada vez parece más como haber estudiado magia. Porque aquí te justifican todo lo que ellos quieran. Todo lo que ellos quieran te justifican, aunque sea lo más loco. Pero que lo van a intentar usar, desde luego. Ya es como para que nos hierva la sangre. Que encima de cargas al fiscal general del Estado, lo utilice ahora el Churri, que decía aquí Jorge Marabel, para además intentar librarse. Es alucinante, amigos y amigas. Bueno, muy interesantes las preguntas de hoy. Os animo, insisto, a entrar en esbuenaventura.es/apoya para formar parte de la comunidad y seguir preguntando, para enteraros los primeros de lo que está ocurriendo con la denuncia esta que nos ha llegado al canal. Alucinante. Y muchas gracias por estar aquí. Hoy es 4 de diciembre. Yo soy Alan Barroso y esto ha sido Clave Barroso. En Clave Barroso.